¿Qué tal, queridos hermanos? Saludo y bendición para todos ustedes. Saludos a quienes siguen estas redes sociales. También de manera muy especial por quienes me piden oración, aquellas personas que específicamente me han pedido oración por un trabajo, aquellas personas que se encuentran desempleadas, por aquellos que han sido llamados a una entrevista y que necesitan de ese trabajo. Los encomiendo en mis oraciones. Vamos a hacer la reflexión del Evangelio de este día. Y quiero que nos enfaticemos en una frase del Evangelio que a mí siempre me ha llamado la atención y que me ha cuestionado un poco. Para que entendamos un poco, vamos a tomar el Evangelio de San Marcos, capítulo 3, versículos del 7 al 12. En aquel tiempo, Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar y lo siguió una gran muchedumbre de Galilea. Al enterarse de las cosas que hacía, acudía mucha gente de Judea, Jerusalén, Idumea, Transjordania y cercanías de Tiro y Sidón. Encargó a sus discípulos que le tuviesen preparada una barca, no lo fuera a estrujar el gentío. Como había curado a muchos, todos los que sufrían de algo, se le echaban encima para tocarlo. Los espíritus inmundos, cuando lo veían, se postraban ante él y gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero él les prohibía severamente que lo diesen a conocer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Por qué Jesús le prohibía a los demonios que lo hiciesen conocer? ¿Por qué los mandaba callar? Pues hoy me encuentro con un sacerdote biblista, el Padre Carlos Sepúlveda. Padre, bienvenido por acá, y he pedido el favor al Padre que nos hable un poco justamente de este tema. ¿Por qué Jesús manda callar a los espíritus inmundos? Un saludo para todos, gracias Padre Germán por esta invitación. Sí, es una situación un poco llamativa, digámoslo así, porque ¿por qué Jesús tiene esta actitud? Pero yo creo que tendríamos que mirar también un poco más ampliamente el Evangelio. No es el único lugar de la Sagrada Escritura ni de los Evangelios donde Jesús toma esta actitud así un poco determinante con los espíritus inmundos en varias ocasiones, tanto en los Evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Cuando Jesús saca ese espíritu inmundo de aquel endemoniado: cállate y sal de él. Yo creo que hay que mirar como todo el contexto bíblico y especialmente el Nuevo Testamento. Eso es lo difícil de a veces los evangelios, uno tomarlo así tan cortado y no apoyarse en otros textos, ¿no? Claro, porque estamos hoy hablando de Marcos, ¿cierto? El Evangelio ¿Y de cuál es el objetivo del evangelista Marcos? Yo quiero tomar también dos citas muy importantes donde otros personajes alaban a Jesús o lo reconocen como el Hijo de Dios. Puntualmente, el apóstol Pedro, en el capítulo 8, cuando Jesús hace la pregunta: para ustedes, ¿quién soy yo? Y Pedro dice: tú eres el Cristo. Hay un reconocimiento allí de la persona de Jesús, de ese misterio de Jesús y de la misión misma. Pero el que me llama muchísimo más la atención es en el capítulo 16, cuando Jesús está en la cruz, el centurión dice: este realmente era el Hijo de Dios. Entonces, cuando hablamos de el demonio, del mal en la Sagrada Escritura y especialmente en la vida y la misión de Jesús, pues yo creo que hay que reconocer varias cosas. Lo primero es, siempre va a estar este espíritu maligno interviniendo la obra de Dios. En la vida de Jesús siempre estuvo presente, en las tentaciones, por ejemplo. Marcos, que es el que tiene más detalladas estas tentaciones, hay como un diálogo, podríamos decir así, o una discusión entre el espíritu del mal y Jesús. Pero lo que está indicando es cómo esa obra del mal siempre va a tratar de mancillar el bien, lo que nosotros tratamos de realizar con nuestro esfuerzo, en la vida diaria, en la oración. ¿Cuántas veces personas se quejan, o quizás nosotros mismos estamos rezando y viene un mal pensamiento?
ahí está el Ahí está espíritu el del mal. espíritu malo y es el que hay que decirle, cállese, apártese, hay Exacto, que sacarlo de allí, de ese porque momento. estamos siempre ante una realidad que está acechando. Cuando tratamos de obrar bien, pues ahí viene este espíritu que nosotros llamamos demonio, Satanás, el espíritu del mal. Bueno, me parece muy interesante, padre, que usted traiga como este texto como a la realidad de lo que nos puede pasar a nosotros y justamente y cómo nos pasa, ¿no? En la oración o cuando queremos emprender algo bueno y se nos van colocando muchos obstáculos allí para realizar lo que interiormente Dios nos inspira y el Espíritu Santo también nos mueve. Sí, sucede también cuando una persona se confiesa, por ejemplo, hace un examen de conciencia y dice, y ahorita voy a tomar esta decisión, se confiesa e inmediatamente, pero ¿qué pasa? Vuelve nuevamente como esas tentaciones, claro, porque ahí está esa obra del mal que quiere hacernos nuevamente caer. Eh, También es muy interesante porque ¿quién es el que está diciendo que tú eres el Hijo de Dios? Pues no es un apóstol en este texto, no es alguien que esté siguiendo a Jesús. Y es muy bonito porque el Evangelio de hoy pone mucha gente. Están los que vienen de otras regiones, están los discípulos, los que están siendo curados por el Señor, pero por último aparecen los espíritus inmundos y esos sí reconocen que Jesús es el Hijo de Dios, los otros no. Y ahí Jesús dice, les prohíbe que digan que Él es el Hijo de Dios. ¿Por qué? No porque a Jesús tenga miedo de los espíritus inmundos o porque Jesús tenga miedo de ser reconocido, sino porque lo que están haciendo no es alabar a Jesús. Están diciendo, pero no están creyendo. Podríamos complementar un poco allí, Padre, lo que el mismo Jesús lo dirá, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de Sí, los cielos. claro, muy bien podríamos traer a colación esa cita porque los espíritus están diciendo tú eres, pero están creyendo en Jesús, no lo están adorando, aunque dice el texto, y es muy interesante porque el texto griego dice que se postraron delante de él, Se postraron, claro. pero no es el verbo que se utiliza para la adoración, sino que es el verbo que se usa para postrarse delante de alguien con miedo. Pues está delante de él, pero no adorando, sino que es como una actitud de temor y están gritando. Más bien rendidos, ¿no? Exacto, no es una adoración a Jesús, están gritando, pero no le están adorando. Y por eso Jesús toma esta actitud ante ellos y dice, les prohíbe determinantemente porque no hay allí esta actitud de creer, de alabarle, de adorarle, como también otro texto, así como usted citaba, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos o sea, de mí. por más que mencionen a Dios, su intención no es seguirle, su intención no es reconocerlo como su Dios, sino de tratar de desvirtuar el mensaje y la obra de Dios. Exactamente. Y en el Evangelio de Marcos, lo que está proponiendo el evangelista es cómo poco a poco se va a ir dando esa apertura al conocimiento del Hijo de Dios. Después, más adelante, será Pedro, que ya lo citábamos, y al final del Evangelio, que ya es de un centurión, de un pagano, que reconoce que ese es Hijo de Dios. Entonces se va dando esa obra de la apertura del Evangelio, del reconocimiento de Jesús, pero la aceptación de Jesús en la vida, no solamente decirlo, sino ante todo vivir como Jesús nos pide. Bueno, queridos hermanos, pues yo creo que esta es una explicación bien interesante, aprender cada día de estos textos del Evangelio, sobre todo cuando no entendemos algunas actitudes de Jesús. A veces no lo podemos entender todo. Me parece muy interesante porque el Padre aquí tiene su Biblia en griego, ¿cierto? Sí, Mostrémosla un momentico aquí a la cámara, le hacemos aquí a la gente, mire, texto griego, porque el Padre viene a la raíz de las palabras griegas, de los textos griegos, y de esa manera poder uno entender, porque a veces las traducciones también nos pueden generar una mala interpretación de ciertos textos. Entonces es muy interesante. ¿Cómo podemos entonces llevar, ya usted lo decía, Padre, cómo nos pasa en la vida, en la realidad, que el demonio está allí también susurrándonos, nos está gritando, porque grita, el demonio grita y a veces nos distrae? ¿Cómo podemos nosotros superar estas situaciones en nuestra vida de fe y nuestra vida espiritual? Sí, Padre, yo creo que también hay que hacer hoy un examen de conciencia delante del Señor. Pues primero,
que nos dé esa gracia de mantener siempre unidos a Él, de perseverar en la oración, pero también que haya una coherencia entre lo que nosotros decimos y lo que estamos viviendo, porque pudiéramos, y suena un poco fuerte, pero tener la misma actitud de los espíritus inmundos. Hablamos de Jesús, le rezamos a Jesús, pero no vivimos lo que Jesús realmente nos está pidiendo. Y yo creo que eso se hace purificando nuestros pensamientos, nuestras acciones, pero ante todo con la gracia del Señor, en la oración que hacemos todos los días, ya en el espacio que cada uno pues tenga en su casa o lo que le permita también su trabajo, pedirle al Señor, Señor, que haya coherencia en mi vida, que lo que yo diga realmente lo crea, que mis palabras no sean vacías. Bueno, queridos hermanos, así que muy juiciosos en la oración, no tengamos miedo si nos distraemos, si nos pasa algo de esto, ya sabemos que también con el Señor podemos decir, cállate, déjame tranquilo, déjame tranquila, estoy en mi oración y al que quiero tener en mis pensamientos y en mi corazón es a Cristo Jesús. Un feliz y bendecido día para todos.